quiero empezar la temporada, esta serie de Navidad llamada Valiente Navidad, con unos chistes malos, ¿ok? Que tienen que ver con Santo Claus. ¿Cómo le llamas a un niño que no cree en Santa? Pues es un rebelde sin clausa. ¿Cómo le llamas a un niño a un niño cuyos padres son el señor y señora Santa? Una cláusula subordinaria. ¿Y cómo le llamas a un niño que le tiene miedo a Santa? Pues es un claustrofóbico. Yo no sé si sabían ustedes, hay una palabra en psicología para los niños que le tienen miedo a Santa Claus. ¿Okay? Y yo no los culpo a los niños que le tengan miedo a Santa Claus. Piénselo bien. Un tipo que lo acecha, porque sabe si estás durmiendo, si estás despierto. Un tipo que se mete a tu casa sin que tú te des cuenta y luego se roba comida que tienes ahí, y que dice que vive en un lugar que nadie conoce. Eso está de miedo, eso hay que tener temor. Bueno, pero la verdad es que la Navidad siempre causa ansiedad. Siempre causa ansiedad. Pensándolo bien, mis hermanos, desde el principio la Navidad ha existido rodeada de temor, no en la ausencia de temor. La primera Navidad, no sé si ustedes saben, hay un canal que se llama Hallmark y pasa puras películas de buena calidad, o puras películas con un trasfondo, con un mensaje que tiene valores éticos y valores cristianos buenos. La historia de la primera Navidad no creo que calificaría para una película de Hallmark. ¿Por qué? Porque tenemos a José y a María que viven en un escándalo porque ella está embarazada y todavía no están casados. Están en una provincia que está sitiada por un imperio mundial como son los romanos. El rey de esa provincia cree que la solución al problema que él tiene es matar los niños. Y la película terminaría con José y María yéndose como exiliados buscando asilo en otro país. ¿Verdad que no sería una película así muy bonita de Hallmark? Pero esa es la situación, mis hermanos. Es significativo que en las narrativas del nacimiento de Jesús que encontramos en Mateo y en Lucas, 4 veces se escucharon las palabras: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. La Navidad es un llamado a ser valientes, y en esta serie lo que queremos considerar es el valor que tiene que haber o que trae la Navidad a nosotros. Quizás ustedes recordarán cuando todavía había periódicos. Yo sé que todavía los mandan, a mi vecino de enfrente todavía le cae periódicos, pero hace muchos años había una columna, estaba sindicalizada por todo Estados Unidos. Había una señora llamada Ann Landers que escribía artículos dando consejos. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Solamente yo tengo muchas canas. Bueno, entonces esta señora, hay gente que da consejos en los periódicos, y a esta señora para el final de su carrera básicamente ya casi le llegaban 10,000 cartas al día. 10,000 cartas al día. Y le preguntaron en una ocasión: ¿cuál es el consejo que más le pide la gente? Y dice ella: la mayoría de los consejos que me piden es cómo vencer el miedo, cómo lidiar con el miedo. Y eso es interesante, mis hermanos, porque el miedo es muy común. El miedo es muy común porque vivimos en un mundo caído. Ahora, yo quiero que entendamos, en Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre le da la espalda a Dios y decide pecar, el hombre, como consecuencia, cuando Dios viene a ajustar cuentas con él, dice: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. El miedo vino como consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo caído y el miedo es muy prevalente, pero el miedo es muy común. Pero Dios no diseñó su creación para que viviera sujeta al miedo. No, esa no es la voluntad de Dios. No quiere que vivamos bajo la tiranía de la timidez. Su plan es que en la venida de Jesucristo significa la desaparición del miedo. Dios tiene un plan para que cuando viniera Jesús se acabara el miedo sobre esta tierra. De hecho, digámoslo de esta manera, la Navidad nos debe hacer valientes. La Navidad nos debe hacer valientes. Y la historia de la Navidad, si la historia de la Navidad es verdadera, escuche. Si la historia de la Navidad es verdadera, entonces, ¿a qué le vamos a tener miedo?
¿Por qué vamos a temer? Si creemos que un Dios vino, entró en el tiempo y en el espacio, tomó forma de nosotros y nos visitó. Y que Él, a través de su sacrificio perfecto, me encantó como el hermano Vinicio lo acaba de explicar cuando tomó la comunión. Él vino y tomó nuestro lugar y murió por nosotros, y su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Y Él nos está preparando un lugar para que vivamos en un mundo nuevo, en un cielo nuevo y tierra nueva con Él, donde no hay ni llanto, ni dolor, ni nada, y va a ser perfección. Si eso es verdad, ¿para qué le vamos a tener miedo? No hay razón para que tengamos miedo. Esa es la pregunta, no tengas miedo. Esa es la pregunta que acabo de hacer, que se les hace a todos los personajes principales en la primera Navidad. Y empezando con una pareja, Zac y Liz. Bueno, ese es el apodo que les puse yo, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth, para que me entiendan. Zacarías y Elizabeth. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versos 6 y 7. Zacarías y Elizabeth eran, fíjese cómo se describen. Quiero que vea tres cosas. Eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos, dos, de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Tres, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada, y los dos eran no nada más ancianos, ¿eran cómo? ¿Qué se imagina usted cuando oye anciano? Bueno, ahora imagínese ya le puso más arrugas, ¿verdad?, a la cara. O más canas, yo no sé, o menos pelo, yo no sé, pero muy ancianos. Ahora, mis hermanos, Zacarías y Elizabeth eran personas buenas. Dice el texto que eran personas buenas. Estaban viviendo sus vidas con base en las promesas que Dios le había hecho a su pueblo Israel siglos atrás. Y ellos creían y seguían los estatutos y las normas de Dios. Pero también nos dice, número 2, que eran ancianos, que eran personas ancianos de edad avanzada en su senectud. Y si fuéramos a hacer una película hoy en día sobre la Navidad, yo creo que no escogemos para los personajes principales unos viejecitos, ¿verdad que no? Ya están pasados, y ellos quizás ya pensaron, ya no podía tener una audición para el rol principal en cualquier historia de la Navidad por ser viejecitos. Pero ellos también eran personas que estaban o vivían tristes. ¿Por qué? Porque toda su vida, no sé cuántos años tendrían de casados, pero no tienen hijos. Y en esa cultura, la esterilidad, la gente la interpretaba como un rechazo del mismo Dios a quien ellos habían pasado décadas honrando. Sí, hermanos, como se dice el dicho, bad things happen to good people. Hay cosas tristes que le pasan a la gente buena, pero también las sorpresas de Dios. Mira lo que dice Lucas 11, capítulo 1, verso 11 al 15. Ahora, yo quiero que entendamos, si Zacarías era un sacerdote, quiere decir que él y su esposa son descendientes de Aarón. Y por lote le tocó ahora a él servir en el templo. Y está en el templo sirviendo cuando sucedió algo. Dice el capítulo 1, versos 11 de Lucas. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Hay un canto que cantamos en Bodras. Ahorita cuando estábamos alabando a Dios, ¿usted sabe que hay ángeles aquí cantando con nosotros? ¿Quién es la única audiencia? Dios. Todo es para Dios. Cuando los personajes del Nuevo Testamento se querían inclinar como Juan ante un ángel, le dicen, no, párate, es para allá, mira, aquel, tú y yo para allá. Pero hay ángeles, ahí estaba sirviendo y pum, se le apareció el ángel. Dice, cuando Zacarías lo vio, dice el verso 12, se alarmó. ¿Cómo sería eso? Se alarmó. Cada quien cada quien a su manera, ¿no? Se alarmó y se llenó ¿de qué? Se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Qué bello esas palabras. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Será lleno del Espíritu Santo aún, ya es grande antes de nacer.
Esto es interesante, mis hermanos, porque después de siglos de silencio, han pasado siglos de silencio donde Dios no ha dicho a través de una de sus bocas, de un profeta, eso quiere decir boca de Dios, que diga, así dice Jehová. No ha habido comunicación de Dios para con su pueblo por siglos. Ahora Dios está a punto de dar un paso excepcional, maravilloso en el plan de redención. Y Él quería que Zacarías recibiera la noticia con valor. Pero Zacarías tuvo miedo de que la noticia fuera demasiado buena como para ser cierta. Para Zacarías fue algo demasiado. Mire lo que dice Lucas, capítulo 1, versos 18 al 20. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Zacarías, mis hermanos, tuvo miedo no solo del ángel, sino del mensaje que trajo el ángel, porque el mensaje suena demasiado bueno para ser cierto. Y dice: yo no lo puedo creer, yo necesito una señal. ¿Y qué le dice el ángel? Yo soy la señal. Dios me envió, yo estoy en la presencia de Dios, Él me mandó para que te dijera esto. Yo soy esa señal. Zacarías, mis hermanos, se va a casa a jugar caras y gestos con Elizabeth. Yo no sé qué le dijo, pero empezó a jugar caras y fíjese, para mis hermanas me van a entender. ¿Se imagina que está esperando un bebé y que su esposo no puede decir nada? Usted nomás le da órdenes y lo hace. Es especial esta Navidad para Elizabeth. Los hombres no van a decir amén, nomás las hermanas. Entonces se va a su casa y, mis hermanos, lo cual era una confirmación para que ella necesitaba para vencer sus propios temores. ¿Por qué digo para vencer sus propios temores? A él ya se le dio un mensaje y no lo creyó, ¿ok? Pero y le dijo el ángel a Zacarías: Dios ha oído tus oraciones, ¿ok? Pero Elizabeth también ha estado orando lo mismo. Y por muchos años ella oró, y por muchos años la respuesta fue no. O todavía no. O simplemente silencio, no. Entonces para ella, mis hermanos, la mudez de Zacarías era para que ella se fortaleciera. Sin duda, todos esos años de decir no, se le fue acabando su tanque de esperanza. Se le fue acabando todo lo que tenía en ese tanque de esperanza. Por eso la historia de la Navidad empieza con un llamado a creer, no solo en un nacimiento milagroso, sino en dos. Y empieza con una pareja de viejecitos que creían mucho en Dios. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba Zacarías? Dígalo. En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Sirviendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos los dos. Creían en Dios, pero tenían miedo a creer demasiado en Dios. Y esta Navidad, mis hermanos, muchos de nosotros podemos relacionarnos con Zacarías y Elizabeth. ¿Cómo puede esa historia hacer que nazca en nosotros una fe más valiente? Una fe más valiente. Bueno, yo creo que con 4 cosas muy importantes. Número 1, la fe valiente cree que lo que Dios hizo todavía lo puede hacer. Una fe valiente cree que lo que Dios hizo todavía lo puede hacer. Había en 1800, fíjese lo que le voy a decir, en 1899, Charles H. Duell era el director de la oficina del gobierno de patentes, donde se registran las cosas, los nuevos inventos. Y él fue con el presidente McKinsey para decirle: ¿sabe qué? Debemos deshacernos ya de esta oficina de patentes, porque todo lo que se va a inventar ya se inventó. ¿Y qué cree?
Al año siguiente se mandaron las primeras señales de sonido a través de ondas de radio. Y al año siguiente, Mercedes-Benz hizo un automóvil que se movía por sí solo. Automóvil. Se lo dije 2 veces. Hizo el primer automóvil. Luego, 2 años después, los hermanos Wright se pudieron elevar por el aire. Y 1 año después, la célula fotoeléctrica salió a la luz. Y él pensaba, ¿sabe qué? Muchos de nosotros pensamos que ya todo lo que se va a inventar ya se inventó. Todo lo que Dios pudo hacer ya lo hizo. Es más, hay algunas corrientes de grupos religiosos que dicen, todo lo que Dios iba a hacer ya lo hizo en el pasado. Pero yo creo en la Biblia que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él escoge hacer lo que Él quiera, porque Él es soberano, lo puede hacer. Por eso, mis hermanos, yo quiero que entendamos esto. No se requiere mucho valor para afirmar que Dios hizo cosas en el pasado, pero se requiere más valor para creer que Dios las puede hacer hoy todavía. La ironía de Zacarías, mire la ironía de Zacarías y Elizabeth es que ellos basaron toda su fe en un Dios que hace promesas y que cumple promesas. De hecho, la fe de ellos y el deseo de orar por querer un hijo, aun cuando estaban pasando los meses y iban pasando los años y iban pasando las décadas, ellos seguían orando porque estaban sirviendo en el templo, estaban adorando a un Dios continuamente que había prometido a sus padres, a Abraham y Sara, que eran ahora viejos como ellos, y Dios les concedió tener un hijo. Pero la tiranía de la timidez nos impide que creamos que Dios hará por nosotros ahora lo que Él hizo por otros en el pasado. Pero yo estoy aquí para decirles que el nombre de Dios no es yo fui, es yo soy. Ese es su nombre. Ese es su nombre, mis hermanos. Yo quiero que entiendas que cuando el gran yo soy llega, el miedo se va. El miedo se va. Y yo sé que algunos estamos pasando por situaciones difíciles, duras y tristes, pero tus circunstancias o mis circunstancias no cambian o no limitan la soberanía y la autoridad de Dios. Es por eso, mis hermanos, que las Escrituras consistentemente nos instruyen a que nosotros oremos osadamente, que no tengas miedo a pedirle a Dios demasiado. A este Dios que dice Pablo a los Efesios que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Las oraciones tímidas, cuando oramos con timidez, estamos expresando el miedo. Estamos expresando el miedo de que quizás nuestros problemas sean demasiado grandes para nuestro Dios. Pero cuando oramos osadamente, expresamos confianza en que las promesas de Dios en el pasado son tan válidas hoy en el presente. Miren lo que dice el salmista, Salmo 56, versos 3 y 4. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Fíjese lo que ha prometido en el pasado. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Mira lo que Dios hizo en el pasado y cree que Él lo puede hacer hoy. Nuestro Dios es un Dios. Mire, yo no sé usted, pero todos los cantos que cantamos hoy estaban llenos, pensaba yo decirles buena teología. Pues si es teología es bueno porque es de Dios. Está lleno de teología. Todo lo que cantamos estaba lleno de grandes verdades, que nuestro Dios es milagroso, que Él abre caminos, que Él cumple promesas. Y debido a que podemos confiar en el carácter de Dios, mis hermanos, podemos confiar en los tiempos de Dios. Porque una fe valiente, número 2, cree que Dios sabe cuándo decir sí. Una fe valiente cree que Dios sabe cuándo decir sí. La fe implica 2 cosas. El escritor de los Hebreos dice que para cuando oramos tenemos que creer 2 cosas. Uno, que Dios existe. O sea, no estamos hablando con nomás al aire. Alguien nos está escuchando. Que hay un Dios. Y número 2, que Él recompensa a los que le buscan. Es Hebreos 11:6. Pero quiero que recordemos que Él no es Mac Dios. ¿Qué quiero decir con Mac Dios? Sí, porque usted va por el McDonald's, pide algo y rápido se lo dan. Muchos pensamos, Dios está tardando. No, Dios no es Mac Dios.
Otra razón, mis hermanos, por la cual Zacarías y Elizabeth tenían miedo en creer, es que había pasado mucho tiempo desde su petición hasta la respuesta. Ha pasado mucho tiempo. Y como había pasado mucho tiempo, ellos tenían miedo. Una fe valiente debe luchar con el silencio de Dios. Todos tenemos fe, pero una fe valiente debe luchar con el silencio de Dios. ¿Qué pasa cuando hay ese silencio? No sé por qué me está viniendo eso a la mente. Vivimos en una cultura, yo recuerdo ir al rancho donde creció mi papá, y como a las 3 de la tarde, bueno, desde siempre casi lo único que se escucha ahí es el aire moviendo las hojas de los huizaches y los mezquites. Pero hoy los jóvenes no pueden con el silencio, tienen que prender el radio o algo, tener input, estar estimulados de alguna manera. Y si no hay estímulo, quiere decir que eso no era importante o ya pasó al que sigue. ¿Qué vamos a hacer con el silencio? Si somos honestos, mis hermanos, muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos. Escuche, muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos en nuestras oraciones antes de que Dios se haya dado por vencido. Antes de que Dios se haya dado por vencido. Nuestro hermano Rick Ashley, como ustedes saben, él tiene 3 hijos. Él y su esposa Jamie no podían tener hijos. Y oraron y no pudieron tener hijos. De hecho, un médico le dijo a la hermana Jamie: hay una posibilidad, 1 en 1.000.000 de que usted quede embarazada. Entonces adoptaron a Michael y luego adoptaron a Morgan. ¿Okay? Y dice Rick: y yo dejé de orar. Es más, ya habían pasado 7 años cuando mi esposa llega a la oficina y me dice: estoy embarazada. Y al tercer hijo le pusieron Mateo, que quiere decir regalo de Dios, ¿verdad? Pero Rick dice: yo dejé de orar. Había orado mucho había orado. Había abierto mi corazón a Dios. Pero ya habían pasado 7 años. Yo me di por vencido en la oración, pero Dios no. Y en el tiempo de Dios, Dios dijo sí. Y dice Rick: si me dices otra vez, si Dios te hubiera contestado tu oración en el momento, hubieras creído, hubieras tenido tanta fe. Y dice Rick: pero eso quiere decir que no iba a tener a Michael y a Morgan. No. O sea, tuve que pasar por ese proceso. Y yo sigo creyendo en Dios. Y hay algo muy importante. Déjeme le digo esto: cuando no es el tiempo de Dios, las cosas no se pueden forzar. Así como dice el típico dicho de los zapatos. Sí lo conoce, ¿verdad? Cuando no es el tiempo de Dios, las cosas no se pueden forzar. Y cuando es el tiempo de Dios, las cosas no se pueden detener. Lo que debemos tener el valor de creer que aun cuando sabemos lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos. Y Dios siempre sabe cuándo es mejor. Por eso me gusta la oración de un viejecito que iba caminando por el pasillo. Está la puerta abierta y su nietecita estaba hincada a un lado de la cama con las manitas así. Y él pensó que estaba orando. Pero la niña estaba diciendo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Entonces, cuando terminó, la niña le dice: mijita, ¿qué estabas haciendo? Estaba orando. Dice: pero no parece que estabas orando, mi amor, estabas como diciendo el alfabeto. Oh, sí, dice, como no sabía qué pedir, pues le di todas las letras a Dios para que Él escoja qué es lo que me quiera dar. Eso es muy buena teología. Eso es muy buena teología. Dios sabe lo que es mejor, cuándo y cómo dárnoslos, mis hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 26 al 28. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que Dios puede expresar, que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En el tiempo correcto, y lo voy a decir varias veces, escuchen lo que le voy a decir: en el tiempo correcto
y de la manera correcta, Dios contestará nuestras oraciones para nuestro bien y para su gloria. En el tiempo correcto y de la manera correcta, Dios va a contestar nuestras oraciones para nuestro beneficio y para su gloria. Por lo tanto, no asumas en medio del silencio, no asumas que porque nada está pasando, o porque no ves o no oyes nada, no quiere decir que nada esté pasando. Muchas veces, mis hermanos, Dios pone en movimiento la respuesta a nuestra oración. ¿Usted recuerda cuando Daniel estaba orando? Cuando finalmente le llega la respuesta tiempo después, le dice, mira, se lo voy a decir al estilo rancho mío, desde que tú oraste ya venía la respuesta, nomás que le tuve que poner una recia a unos demonios por ahí, pero desde que tú oraste ya venía yo con la respuesta. Les voy a contar una historia que siempre me ha llamado la atención. Creo que ya, no sé si la he contado antes aquí, creo que sí. La doctora Helen Rosebench era una misionera en África. Estaba en lo que ahora llamamos el Congo. Y ella tenía una clínica. Estamos hablando del principio del siglo pasado, ¿ok? Entonces ella le llegó una joven con una niña pequeñita y totalmente embarazada, a punto de dar a luz. Llegó a esa clínica porque no tenía dinero para ir a ninguna otra parte. Estamos hablando del principio del siglo pasado. Le enfatizo eso. En el embarazo, esa joven muere y deja a este bebé. Ella sabía. ¿Usted se acuerda de esas bolsas? No sé si las puedo explicar. Tienen un orificio y eran así como cuadraditas de hule, y usted le puede poner agua caliente y se mantiene caliente. Como no tenían una incubadora, necesitaban una de esas y no tenían. Y sabía ella que si no mantenían calentito al bebé se iba a morir. Y los niños que estaban ahí en ese orfanato, les dice ella, vamos a orar. Y una niña oró y dice, Dios, solo como los niños pueden orar, Señor, manda un recipiente de agua de esos rápido, Señor, porque si no el bebé se muere. Y manda una muñeca para que su hermanita no se sienta sola ahora que no tiene mamá. Esa tarde, a ese orfanato llegó una caja. Cuando la abrieron tenía ropa arriba. Después de la ropa llegaron a la bolsa de agua. Cuando la niña que oró vio eso, dije, sigan escarbando, ahí tiene que estar una muñeca. Y sacaron más ropa y estaba una muñeca. Pero la razón por la que le cuento la historia es esta. Estamos hablando de principios del siglo pasado. 5 meses atrás se había mandado esa caja a ese lugar. Unas hermanas de una iglesia en Londres habían oído esto. Estamos hablando de empaquetarlo, mandarlo, barco, aquí, flete a muchos lugares hasta llegar. Y llegó en el momento correcto. Dios nunca llega tarde. Tampoco llega temprano, llega cuando debe llegar. Mire lo que dice el Salmo 143, verso 1. Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme, porque eres fiel y justo. Respóndeme, Señor. No oramos porque nosotros seamos fieles. Oramos a Dios porque Él es fiel. No debemos tener miedo porque Dios es fiel, aun cuando no tenemos fe, como Zacarías y Elizabeth, o tanta fe como ellos. Les faltaba. Por eso, número 4, una fe valiente cree que la lucha de seguir creyendo vale la pena. La lucha de seguir creyendo vale la pena. Zacarías y Elizabeth, mis hermanos, sirvieron a un Dios que no había hablado a su pueblo por siglos. Zacarías y Elizabeth servían continuamente a un Dios que no había contestado su oración y seguían sirviéndole por décadas. Es entendible porque ellos temían que la palabra del ángel fuera demasiado buena como para ser cierta. Pero a pesar de todas sus dudas y preguntas y esperanzas quebrantadas, Zacarías y Elizabeth siguieron yendo al templo. Siguieron sirviendo a Dios. Siguieron obedeciendo los mandamientos. Siguieron en el templo. Usted sabía, mi compositor favorito de música clásica es Beethoven. Después de eso está Mozart y Brahms y Tchaikovsky, que tienen muy bonitas melodías. Pero Beethoven se quedó sordo, fue perdiendo
la audición. Y los últimos 15 años de su vida quedó sordo. Y en esos últimos 15 años de su vida escribió de la música y sinfonías y piano conciertos más bellos que yo conozco. La séptima me encanta a mí, la séptima sinfonía y la novena también. Pero escribió música. Aún él podía escuchar música en su mente, pero todo lo que escribió jamás lo pudo escuchar con sus oídos. Pero aún así persistió y siguió escribiendo música, persistió y siguió adelante. Zacarías y Elizabeth no permitieron, escuche, Zacarías y Elizabeth no permitieron que lo que no entendían sobre Dios borrara lo que sí entendían sobre Él. Yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios lo puede hacer. No entiendo por qué no lo ha hecho ahorita desde que yo le pedí, pero yo confío en que Él sabe lo que es mejor. ¿Sí me entiende? Lo que no sabía, no dejaron que lo que no entendían sobre Dios borrara lo que sí entendían sobre Dios. Para ellos la lucha de creer que Dios era un cumplidor de promesas valía la pena. Y algunos de ustedes, mis hermanos, están viviendo esa lucha en estos momentos. Estamos viviendo en estos momentos. No entendemos, ¿sabes? El cáncer regresó. El hijo pródigo todavía no regresa a casa. Y seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando. Pasa el tiempo y todavía no tienes ese hijo. No eres papá, no eres mamá todavía. Y seguimos orando. Para algunos, el trauma de haber sufrido algo muy doloroso todavía nos acecha y se nos dificulta creer. Tú crees mucho en Dios, pero tienes miedo de creer demasiado. Pues la Navidad nos debe hacer valientes. Nos debe hacer valientes. Miren lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Fiel es el que promete, mis hermanos. Por eso debemos persistir en mantenernos siguiendo a Dios. Si tú estás luchando en este momento con el silencio de Dios, esta Navidad sigue yendo al templo, sigue sirviendo, sigue dando, sigue amando, sigue perdonando, porque un día tu prueba se va a convertir en tu testimonio. Tu prueba se va a convertir en un testimonio. Ahora, Elizabeth queda embarazada y esto no termina, porque Dios se le aparece a otra jovencita. Esta no es vieja, esta es joven. ¿Ok? Esta no está casada, todavía está desposada nada más, está soltera. Está dada al matrimonio, pero todavía no está casada. Y queda embarazada María, se le aparece el ángel. Y María necesitaba más que un ángel, María necesitaba un testimonio. Y el ángel le dice que vaya a visitar a su prima. El ángel le dice, ve a visitar, esta va a ser tu confirmación, ve a visitar a tu prima, la viejecita, la que siempre quiso tener bebé, la que siempre oraba, bueno, quiero que vayas a verla. El embarazo de Elizabeth sería una señal para ayudar a María a conquistar sus propios miedos. Mire lo que dice Lucas 1, 41 y 42, cuando se ven. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, aquí está Juan, saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María. Es que como estamos llenos del Espíritu Santo, alguien va a escucharnos. Tenemos algo que decir. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Cuando ya no tienes miedo, alguien va a ser exhortado, mis hermanos. La Navidad no solo nos hace valientes. ¿Sabe qué más nos hace la Navidad? Contagiosos. Elizabeth está contagiando a María de que crea, para que crea. Y quizás esta Navidad Dios quiere que tú des a alguien el regalo de una fe valiente. En otras palabras, esta lucha que tú tienes ahorita, con ese silencio de Dios, con esa oración para hecho por mucho tiempo, Dios quiere que esta Navidad tú regales a alguien una fe valiente, una fe que confía en Dios, aún en medio del silencio. Una fe que cree que Dios puede hacerlo, no solo lo que hizo antes, lo puede hacer hoy también. Y una fe que dice, vale la pena seguir creyendo en Dios, a pesar de que no tengo toda la respuesta todavía. Por eso,
Sigue asistiendo. Sigue asistiendo al templo. Mantén tus ojos abiertos para ver a quién puedes animar esta Navidad. Debido a esta historia verdadera, mis hermanos, debido a que esta historia es verdadera, no tenemos por qué tener miedo.